Millonario adquiere una mansión abandonada y se encuentra con una niña escondida junto a su hermano bebé. Con los ojos llenos de temor, ella revela: "Mi madre desapareció mientras intentaba protegernos". Lo que descubre a continuación transforma su vida para siempre y revela un secreto impactante dentro de su propia familia. Suscríbete a nuestro canal para no perder más historias emocionantes como esta y deja tu like para seguir acompañándonos. Eduardo ajustó su elegante traje mientras contemplaba la imponente mansión que se alzaba ante él, sintiendo cómo la brisa fría de la mañana traía consigo el aroma característico de madera antigua y vegetación húmeda. La propiedad, rodeada de densos árboles y una oxidada verja, parecía perdida en el tiempo, con sus ventanas rotas y pintura descascarada. El exitoso empresario acababa de adquirir aquella propiedad en una subasta por un precio sorprendentemente bajo, considerando su valor histórico. Su visión emprendedora ya imaginaba el potencial de transformar aquel lugar en un exclusivo hotel boutique. Al entrar por la puerta principal, la madera crujió bajo sus pies mientras la luz del sol invadía el ambiente a través de las rendijas de las persianas destruidas, revelando una majestuosa escalera cubierta por capas de polvo. Eduardo exploraba el espacio con calma, admirando los detalles arquitectónicos que sugerían un pasado glorioso. En medio del silencio del lugar, un sonido inesperado le hizo detenerse. Era un ruido suave, como un susurro o algo siendo arrastrado. Siguiendo los sonidos con una linterna que había traído por precaución, Eduardo descubrió señales claras de ocupación reciente en una de las habitaciones. Una manta vieja, restos de comida y una mochila desgastada. Antes de que pudiera procesar el descubrimiento, un movimiento repentino llamó su atención. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme pero gentil. Lentamente, una niña, delgada de aproximadamente 10 años, emergió de detrás de un armario, sosteniendo un bebé en sus brazos. Eduardo quedó paralizado ante la escena inesperada. La niña lo miraba con ojos grandes, llenos de miedo, mientras el bebé comenzaba a gimotear suavemente. «Por favor, no nos lleve», susurró la niña, apretando al bebé contra su pecho. Eduardo se agachó para quedar a su altura, notando su ropa desgastada y su rostro pálido. «No voy a hacerles nada», respondió con suavidad. «¿Dónde están? ¿Sus padres?». La niña dudó antes de responder, su voz temblorosa casi inaudible. «Mi madre se fue. No ha vuelto». El corazón de Eduardo se encogió ante aquella revelación, y algo dentro de él se transformó en aquel momento. Allí en aquella mansión, que consideraba solo una inversión más, había encontrado algo mucho mayor, una historia humana que necesitaba su ayuda. Eduardo permaneció de pie, observando a la niña que aún sostenía al bebé con fuerza protectora. «¿Cómo te llamas?», preguntó con gentileza, manteniendo la distancia para no asustarla. «Isabela», respondió ella vacilante, desviando la mirada. «Y él es Gabriel, mi hermano». El bebé, ajeno a la tensión del momento, miraba a Eduardo con ojos grandes y curiosos. Eduardo notó cómo Isabela parecía exhausta, sus hombros delgados caídos bajo el peso de una responsabilidad que claramente no debería ser suya. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», Eduardo preguntó, su voz cargada de preocupación. «No estoy segura», respondió Isabela, casi susurrando. «¿Y tu madre? ¿Dónde está?». El rostro de la niña se endureció y respiró profundo antes de responder, intentando contener las lágrimas. «Fue a buscar ayuda. Dijo que volvería, pero no ha vuelto». Eduardo sintió un nudo en la garganta al imaginar la desesperación de aquella madre. «Entiendo», dijo él, aún agachado a su altura. «Este lugar no es seguro. Necesitan ayuda». Los ojos de ella se estrecharon con desconfianza. «No nos iremos. Mi madre volverá». La determinación en la voz de Isabela sorprendió a Eduardo,
quien reconoció el miedo detrás de su resistencia. «Escucha, solo quiero ayudar. Pueden confiar en mí». «¿Por qué deberíamos confiar?», replicó Isabela rápidamente, su mirada fija y desafiante. La pregunta tomó a Eduardo desprevenido, pero respondió con sinceridad: «Porque no voy a dejarlos pasar por esto solos». Isabela lo miró por un largo momento, como si buscara algo en sus palabras. «Si nos lleva, ¿cómo nos encontrará mi madre?». Eduardo pensó cuidadosamente antes de responder. «Haremos esto. Vendrán conmigo a un lugar seguro y prometo buscar a su madre». Isabela dudó, claramente dividida entre la necesidad de protección y el miedo a perder el contacto con su madre. «¿Lo juras?». «Lo juro», respondió Eduardo con convicción. Incluso con la promesa, Eduardo percibió que su mirada aún cargaba dudas. Para Isabela, las palabras no significaban mucho en ese momento. Ella estaba claramente acostumbrada a depender solo de sí misma. «Está bien, pero solo si Gabriel se queda conmigo todo el tiempo», dijo ella, mirando a su hermano con amor. «Protector. Por supuesto, él estará contigo todo el tiempo», garantizó Eduardo. Más tarde, mientras comían pizza sentados en el suelo del salón, Eduardo observaba cómo Isabela continuaba siguiendo cada uno de sus movimientos con mirada atenta. El simple hecho de que ella aceptara la comida ya representaba un pequeño progreso en la construcción de la confianza. «¿Por qué compraste esta casa?», preguntó Isabela repentinamente. Eduardo sonrió levemente. «Trabajo comprando casas y propiedades para restaurarlas o transformarlas. Esta parecía una buena oportunidad». «¿Entonces vas a destruirlo todo?», preguntó ella, alarmada. «No, quiero restaurarla, devolverle la belleza que tenía». Isabela se relajó un poco, pero aún mantenía cierta distancia emocional. Para ella, aquella mansión era más que un simple refugio. Era un símbolo de algo mayor, quizás esperanza. Antes de salir, Isabela insistió en llevar su mochila y una foto de su madre con Gabriel. El nombre Beatriz, que estaba escrito en el reverso de la foto, sonó extrañamente familiar para Eduardo, pero no logró identificar por qué. Mientras conducían, Isabela miraba por la ventana, sosteniendo a Gabriel en su regazo con protección. Eduardo se dio cuenta de que aquel viaje sería más desafiante de lo que imaginaba, pero también más significativo. Él no solo buscaría a Beatriz, protegería a aquellos niños y encontraría un propósito mayor en su misión. Al día siguiente, al regresar a la mansión, Eduardo entró en el vasto salón principal con otra mirada, más consciente de la historia que aquellas habitaciones desgastadas escondían. Decidió explorar la casa con más atención, buscando pistas sobre Beatriz. La promesa que había hecho a Isabela pesaba en sus hombros con una responsabilidad que no podía ignorar. La luz matinal atravesaba las ventanas rotas, creando patrones de sombra en los suelos de madera, mientras Eduardo recorría pasillos y habitaciones abandonadas. En el piso superior, una puerta entreabierta llamó su atención. Al empujarla suavemente, descubrió una habitación diferente a las demás. Aunque igualmente deteriorada, había señales claras de ocupación reciente. Una cama improvisada y pertenencias personales indicaban que aquel era el refugio de Isabela y Gabriel. Sobre un 1900 escritorio antiguo, un cuaderno de tapa azul llamó su atención. Eduardo lo cogió y limpió el polvo que lo cubría, revelando en la primera página: «Diario de Beatriz». Dudó por un momento, sintiendo el peso del descubrimiento, pero comenzó a hojear las páginas. Las palabras revelaban los sacrificios y miedos de una madre intentando proteger a sus hijos. Los días pasan y la sensación de peligro nunca desaparece. Sé que no puedo confiar en nadie, pero debo continuar por Isabela y Gabriel. Mi mayor preocupación es que, si algo me sucede, queden desprotegidos. Eduardo sintió una opresión en el pecho
al leer aquellas palabras llenas de determinación y angustia. Continuó leyendo hasta encontrar algo que lo dejó inquieto. Cuando acepté venir aquí, no conocía la verdadera historia. Solo después descubrí que esta casa perteneció a mi familia antes de ser arrebatada. Fue una lucha larga y desigual. Lo perdí todo. No puedo gastar tiempo en resentimientos mientras mis hijos me necesitan. Eduardo frunció el ceño, afectado por las palabras de Beatriz más de lo que esperaba. La lectura continuó hasta un pasaje que lo hizo congelarse. Descubrí que Eduardo Márquez, heredero de la familia que perjudicó a la nuestra, compró esta mansión en una subasta. Quizás ni siquiera sepa quién soy, pero su familia fue responsable de nuestra situación. A pesar de ello, no puedo irme de aquí. Este lugar guarda recuerdos importantes. Eduardo sintió que sus manos temblaban levemente. Su propia familia estaba involucrada en algo que desconocía, pero que ahora lo colocaba en el centro de una historia dolorosa. Cerró el diario por un momento, intentando procesar la revelación. Determinado a continuar, hojeó hasta las últimas páginas, donde encontró una anotación que sonó como una súplica directa. Si algo me sucede, espero que Isabela sepa cuánto la amo. Las palabras finales del diario resonaban en la mente de Eduardo mientras cerraba el cuaderno y salía de la habitación. En la sala, encontró a Isabela jugando con Gabriel. ¿Has encontrado algo?, preguntó ella, desconfiada. Eduardo dudó antes de responder. Sí, el diario de tu madre. Los ojos de Isabela se agrandaron. ¿Qué decía? Él colocó el diario sobre la mesa y se arrodilló junto a ella. Dice que os ama a ti y a Gabriel más que a nada en el mundo y que haría cualquier cosa para protegeros. Isabela abrazó a Gabriel con fuerza. «¿Volverá, verdad?», preguntó en voz baja. Eduardo posó su mano en el hombro de ella. «La encontraremos, te lo prometo». La revelación del diario no solo aumentó su determinación, sino que le hizo darse cuenta de que necesitaba enfrentar el pasado de su familia para proteger el futuro de estos niños. El diario de Beatriz no salía de su cabeza. Sus palabras, cargadas de desesperación y amor por sus hijos, lo conmovían profundamente. A la mañana siguiente, Eduardo se puso en contacto con Enrique, un antiguo colega que dirigía una respetada agencia de investigaciones privadas. «Enrique, necesito tu ayuda. Es urgente. Dime qué está pasando, Eduardo». Él resumió la situación, explicando sobre la desaparición de Beatriz y la urgencia de encontrarla. Enrique, experimentado y discreto, accedió a comenzar inmediatamente. «Envíame todo lo que tengas. Descripción, fotos, cualquier detalle que pueda ayudar». Después de esa llamada, Eduardo fue hasta Isabela para buscar más información. En cuanto a Gabriel, es demasiado pequeño para entender, pero mi esperanza es que ambos puedan crecer lejos de las dificultades que nos rodean. Tal vez algún día alguien los encuentre y los proteja. Tal vez alguien corrija lo que se hizo mal. Eduardo se agachó junto a Isabela, que estaba sentada en el suelo entreteniendo a Gabriel con un juguete improvisado. «Isabela, voy a contratar personas para buscar a tu madre. Son muy buenos en esto, pero necesitamos contar todo lo que sabemos. ¿Puedes ayudarme?». Los ojos de Isabela brillaron de esperanza, pero había cautela en su expresión. ¿La encontrarán? Haremos todo lo posible. Para eso, necesito que me digas cómo era ella y cualquier lugar que haya mencionado. Hubo un momento de vacilación antes de que Isabela comenzara a hablar. «Mi madre siempre cuidó de nosotros. Le gustaba cantar para que Gabriel se durmiera», dijo, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. «Tiene el pelo castaño hasta aquí», señaló hasta los hombros, «y ojos verdes iguales a los de Gabriel». Eduardo hizo una anotación mental. «Eso es muy útil, Isabela. ¿Y recuerdas dónde solía ir? ¿Algún lugar seguro que mencionara?». La niña frunció el ceño, pensativa.
Decía que iba a encontrar a alguien para ayudarnos, pero no sé quién era. Isabela se levantó y fue hasta su mochila, sacando de dentro una fotografía arrugada. Se la entregó a Eduardo con cuidado, casi reverente. Es la mejor foto que tengo de ella. Eduardo miró la imagen. Beatriz sostenía a Gabriel con una sonrisa gentil que contrastaba con la tensión en sus ojos. Él se dio cuenta de que aquella fotografía era más que un simple retrato. Era un pedazo de la esperanza de Isabela. Esto ayudará mucho, gracias. Con la información en mano, Eduardo envió todo a Enrique, incluyendo la fotografía y las descripciones proporcionadas por Isabela. Sabía que cada detalle podía marcar la diferencia. Al día siguiente, Enrique llamó con las primeras actualizaciones. Estamos verificando hospitales, refugios e incluso comisarías. También investigaremos los registros de la mansión. Puede haber algo allí que explique por qué volvió a un lugar tan arriesgado. Eduardo sintió un leve alivio. Finalmente algo concreto se estaba haciendo. Durante la cena, Eduardo decidió compartir las novedades con Isabela. Mientras ella comía macarrones con queso, él dijo: «Hablé con los investigadores hoy. Ya han empezado a buscar a tu madre». Los ojos de la niña brillaron. ¿Son buenos? Son excelentes. Estoy seguro de que encontrarán algo. Isabela asintió y después de un momento preguntó: «¿Por qué nos estás ayudando? Ni siquiera conoces a mi madre». Eduardo fue tomado por sorpresa por la pregunta. Dejó el tenedor en la mesa y respondió con sinceridad: «Porque nadie debería enfrentar esto solo y porque creo que merecéis mucho más». Isabela permaneció en silencio, procesando las palabras. Después de la cena, ella comenzó a compartir recuerdos más ligeros de su madre. Contó cómo Beatriz hacía juegos para distraerlos de las dificultades y cómo llamaba a Gabriel nuestra luz. Eduardo escuchó todo con atención, sintiendo que cada palabra acercaba a Beatriz a una figura real y no solo un misterio por resolver. Se prometió a sí mismo que haría todo para traerla de vuelta con sus hijos. Al día siguiente, Eduardo decidió que era hora de enfrentar a su familia. Condujo hasta la mansión de los Márquez, un edificio imponente que parecía intocado por el tiempo. Hacía años que no pisaba allí, prefiriendo mantener distancia de sus parientes, pero ahora evitar la confrontación no era una opción. La mañana comenzó con una llamada que hizo que el corazón de Eduardo se acelerara. Era Enrique, y su tono de voz transmitía urgencia. «Eduardo, tenemos una fuerte indicación de que Beatriz podría estar viva». Eduardo se sentó, el corazón acelerado. ¿Dónde está? Aún no sabemos el lugar exacto, pero un contacto encontró registros recientes de una mujer que corresponde a su descripción. Fue vista en un hospital público en una ciudad vecina hace algunas semanas. ¿Y después de eso?, preguntó Eduardo ansioso. Desapareció nuevamente, pero parece que se está moviendo para protegerse. Además, un empleado del hospital recuerda haber oído a Beatriz mencionar que estaba reuniendo pruebas contra alguien y que necesitaba mantenerse fuera del radar. Eduardo procesó la información rápidamente. Beatriz estaba viva e intentando luchar contra algo mayor. «Enrique, intensifica las búsquedas. Busca en refugios, hoteles baratos y cualquier lugar donde pueda estar escondida. Ya estamos en ello. Te avisaré en cuanto sepamos más». Tras colgar, Eduardo sintió un destello de esperanza. La confirmación de que Beatriz estaba viva daba un nuevo propósito a su lucha, pero también aumentaba el sentido de urgencia. Mientras reflexionaba, Isabela apareció en la sala, llevando a Gabriel en brazos. Eduardo decidió que era hora de compartir la noticia. «Isabela, hablé con los investigadores. Creen que tu madre está viva». Los ojos de la niña brillaron. «¿En serio? ¿Dónde está?» «Aún no sabemos exactamente, pero tenemos una pista. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla».
Isabela permaneció en silencio durante unos momentos. Luego preguntó: «Está huyendo de ellos, ¿verdad?». Eduardo asintió. «Sí, pero eso solo demuestra lo valiente que es. Está luchando por ti y por Gabriel, así como vosotros habéis sido fuertes por ella». Más tarde, mientras examinaba nuevamente los documentos del baúl, Eduardo encontró algo que había pasado desapercibido: una mención a un nombre específico en el diario de Beatriz. La anotación era breve, pero cargada de significado. Elías dijo que podría ayudarme. No sé si puedo confiar en él, pero no tengo muchas opciones. Eduardo inmediatamente envió un mensaje a Enrique pidiéndole que rastreara a cualquier persona llamada Elías que pudiera tener conexión con Beatriz. Mientras tanto, observaba cómo los niños habían cambiado desde que llegaron. Isabela sonreía más frecuentemente ahora, y sus juegos con Gabriel eran más relajados. Una tarde, mientras ella dibujaba en la mesa del salón, Eduardo notó cómo se parecía a Beatriz en la foto. La pontosis, misma determinación en los ojos, la misma fuerza silenciosa. «Dibujas muy bien», comentó él, observando los trazos precisos en el papel. Isabela lo miró con una pequeña sonrisa. «Mi madre me enseñó. Decía que el arte es una forma de guardar recuerdos». La simplicidad de aquella frase conmovió a Eduardo profundamente. Comenzó a imaginar cómo podría transformar la mansión en algo más que solo un hotel. Tal vez un lugar que pudiera ayudar a otras familias, un símbolo de esperanza en lugar de pérdida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una nueva llamada de Enrique. «Eduardo, encontramos a Elías». Era un antiguo empleado de la mansión, alguien que conocía bien la historia de las dos familias. «Quiere hablar contigo, pero solo en persona». Eduardo sintió que estaban cerca de un descubrimiento importante. «Programa el encuentro. Necesito saber todo lo que sabes sobre Beatriz y sobre lo que realmente sucedió con aquella mansión». Mientras colgaba, miró a Isabela y Gabriel jugando en la alfombra. La escena le recordó por qué estaba luchando. No era solo por justicia, sino por la oportunidad de dar a estos niños el futuro que merecían. «Encontraremos a vuestra madre», murmuró para sí mismo, «y transformaremos esta historia en algo diferente». El aire dentro de la mansión de los Márquez estaba cargado con el peso de reuniones familiares llenas de formalidades y resentimientos velados. Eduardo fue recibido por su tío Álvaro, quien siempre había estado más involucrado en los negocios de la familia. «Eduardo, ¡qué sorpresa! Pensé que te habías olvidado de nosotros». «No estoy aquí para visitas sociales», respondió Eduardo cruzando los brazos. «Necesitamos hablar sobre la mansión que compré recientemente». La sonrisa de Álvaro disminuyó un poco, pero mantuvo la compostura. «Claro, es un asunto curioso, considerando la historia de la propiedad». «Historia que parece estar llena de manipulaciones y mentiras», cortó Eduardo. La mirada de Álvaro se endureció. «Cuidado con tus palabras, Eduardo. ¿Me estás acusando de algo? Quiero respuestas». Eduardo se acercó, los ojos fijos en su tío. «Encontré documentos que muestran que la mansión fue arrebatada a la familia de Beatriz de forma deshonesta. Quiero saber cuál fue el papel de mi abuelo en esto y hasta dónde estás involucrado». Álvaro respiró profundo, como si estuviera midiendo sus palabras. «Tu abuelo hizo lo que era necesario para proteger los intereses de la familia. Aquella propiedad era demasiado valiosa para ser desperdiciada en manos de personas que no tenían condiciones para mantenerla». «¿Proteger los intereses de la familia?», Eduardo repitió incrédulo. «Eso es excusa para usar influencia y dinero para perjudicar a otra familia». El tono de Álvaro se volvió más firme. «No seas ingenuo, Eduardo. Los negocios siempre fueron así. Aquellos que no saben jugar el juego pierden. Tu abuelo no hizo nada que otras personas no harían». Eduardo sintió que la indignación crecía. «¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu parte en esto?». Álvaro sonrió, pero el gesto estaba cargado de cinismo.
Fui yo quien finalizó la transacción. Tu abuelo dio las órdenes, pero me correspondió a mí asegurar que los papeles estuvieran en orden. ¿En orden o manipulados? El silencio de Álvaro fue respuesta suficiente. Eduardo sacudió la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. ¿Sabes qué es lo más irónico? Esa mansión fue comprada por mí, sin saber que nuestra familia era responsable de la ruina de las personas que vivieron allí. Tú y mi abuelo transformaron esa casa en un símbolo de codicia. Al salir de la mansión de los Márquez, Eduardo recibió otra llamada de Enrique. Habían localizado a Beatriz. El reencuentro fue emotivo. Beatriz abrazó a sus hijos con lágrimas en los ojos, mientras Eduardo observaba la escena, sintiendo que su misión estaba cumplida. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Ahora tenía una nueva misión: transformar la antigua mansión en un centro de apoyo para familias necesitadas, convirtiendo un símbolo de injusticia en uno de esperanza y renovación. «Bienvenida a casa», dijo Eduardo a Beatriz. «Esta vez nadie les quitará lo que es suyo».